Buenos días. Primero voy a aprovechar las informaciones del último informe que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en China ha hecho sobre el clima de negocios en China. Pues este informe es el resultado de una encuesta que la propia Cámara ha hecho a 339 empresas norteamericanas implantadas en el país. Entonces, en este informe vemos las 10 mayores dificultades que las empresas norteamericanas se encuentran en China. Entonces, de las top 10 dificultades que se encuentran, vemos que 6 dificultades están relacionadas con la administración pública y 2 con recursos humanos. Pero según experiencia personal, el mayor obstáculo o la mayor dificultad para invertir en China es el número 2 en esta lista, que es la legislación poco clara y contradicciones en interpretación. Los norteamericanos son muy educados y la palabra que utilizan es poca clara. Pero yo soy un tío más grosero y la palabra que utilizo es fuck the rules. ¿Por qué lo digo? Primero vamos a saber qué significa la ley en China. Según difusión oficial, que está todo en sentido positivo, China es el país con mayor densidad de promulgación y modificación de leyes, pero nosotros sabemos muy bien que estas modificaciones se hacen porque ya hay una promesa del gobierno chino ante la OMC. Sin embargo, este movimiento rectificador ha sido aprovechado por diversos departamentos del gobierno en búsqueda de intereses propios. Aquí vemos, pues esta foto que vemos arriba, la he encontrado en esta semana, y vemos que cada departamento dan licencias contradictorias. Pues había una carretera, pero bueno, luego viene otra licencia del Ministerio de Construcción y pues ahí se han hecho nuevas casas. Igual con, digamos, la otra foto que estamos viendo así. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? La conclusión es, la ley no está hecha para ser cumplida, sino para ser interpretada según el interés del gobierno local. La segunda conclusión, que es experiencia mía, es cuando más queremos seguir la ley, más perdidos estamos. Esta señal también es real y la he sacado en la carretera de Pekín. Mira las vueltas que damos sin saber por dónde salimos. También, pues, aquí vemos otra foto. Según, bueno, en China la gente dice, el que no ve el telediario no será buen hombre de negocio. Pero también dice, el que rechaza los tratos con el gobierno no será buen empresario. Entonces, las actividades económicas están muy politizadas y la clave del éxito consiste en la relación con el gobierno. Conclusión. El apoyo del gobierno local es imprescindible para cualquier proyecto de inversión. El apoyo se consigue siempre que el proyecto responda a los intereses del gobierno local. En esta foto vemos, pues, porque no sé si alguien ha tenido experiencia en China, porque el 8 significa fortuna en China y el 9 es la eternidad. Entonces, un tío rico que ha pagado no sé cuántos yuanes para tener una matrícula con tantos 8 y el 9. Sin embargo, hay otro tío que paga lo mismo y comparten la misma matrícula. Es lo que está pasando en China. Claro, pues son gente con pasta, por eso pues son coches un BMW o Mercedes. Pues aquí vemos un gráfico que he descargado de la página web del polígono industrial de Taicang, que está a unos 60 kilómetros de Shanghái. Pues en este gráfico vemos una densidad
de la presencia de empresas alemanas. ¿Con esto qué quiero decir? Que a China no le ha faltado nunca inversiones. Primero, las top 500 multinacionales del mundo, y ahora, con la crisis, hay también más grandes empresas chinas que hacen la inversión. Entonces, aparte de los grandes inversores, el gobierno local también busca otros intereses. Entonces, para que el proyecto tenga éxito en China, yo creo que lo primero hay que saber cuáles son los intereses reales del gobierno local. Uno, digamos, del interés que yo pongo aquí es la vanidad política. Con esto quiero decir que, a pesar de que a China no le falta grandes inversores, al gobierno local también le interesa buscar diversificación del origen de inversión para demostrar que su economía local ha alcanzado un nivel superior de internacionalización, pero internacionalización un poco entre comillas. Sin embargo, esta vanidad política ofrece oportunidades a las empresas catalanas, la mayoría pymes, porque el interés del gobierno local no consiste en tanto dinero que llevas, sino le interesa más que en la plaza central de la ciudad haya una bandera nacional más. Y esta foto la saco justamente en el mismo polígono de Taizang. Ahí vemos la bandera española. Ah, vale. Bueno, quizá por eso. Vale. Entonces, pues con esto, ¿qué quiero decir? Que pues yo he tenido una conversación con una empresa catalana que pues ha hecho un recorrido largo en busca de polígonos industriales para hacer la inversión. Sin embargo, pues se ha encontrado con un, no digo rechazo, pero poco entusiasmo por parte del gobierno local. Entonces yo le pregunto, ¿cómo introduces tu proyecto? Aparte de lo que es, el producto a fabricar, aparte de, digamos, la inversión que va a hacer, dice, yo para convencer al gobierno local le doy dos excusas. Una, la creación de nuevos impuestos, de nuevos puestos de trabajo. Pero esta excusa no sirve para el gobierno local. ¿Por qué? Con tanta abundancia de manos de obra, ningún proyecto sirve para maquillar el índice de ocupación. Por otro lado, la mayoría de empleados de las empresas no son residentes nativos y, por tanto, nativos de la misma ciudad, y, por tanto, no quedan registrados en la estadística de empleo. Por tanto, al gobierno, no sé si me explico o Sí, vale. Sí. Por tanto, esta excusa no vale. La otra excusa es generar ingresos fiscales. Sin embargo, vemos que durante los últimos años el incremento de ingresos fiscales son mucho más superiores al crecimiento del PIB, lo cual significa que la hacienda pública no depende de los impuestos tanto de empresas como particulares. Sabemos que a partir del año 2007 el impuesto sobre la renta para las empresas extranjeras fue subido al 25%, al igual que empresas nacionales. Sin embargo, esta subida beneficia muy poco al gobierno local porque el 21 o el 22% de la recaudación se va a la hacienda central que está en Pekín. Y a la hacienda local solamente le queda el 3 o el 4%. Entonces, ¿cuáles son los otros intereses del gobierno local? Primero, intereses colectivos. Aquí vemos una foto que es, digamos, en el campo de fútbol, y vemos que el gobierno o el organizador del partido está aprovechando cualquier recurso para generar ingresos. No se ve muy bien, ¿no? La marca. Es Durex y la palabra que sale es tiempo extra.
aprovecha esta pancarta incluso para, digamos, captar, digamos, anuncios y, por tanto, generar más ingresos. No se ve muy bien, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los intereses del gobierno local? Primero, intereses colectivos. Venta o alquiler de naves. En la mayoría de los polígonos industriales es el propio gobierno local el promotor de las naves. Ejemplo del citado Taishan. Hace 5 años el alquiler eran 12 o 15 yuanes por metro cuadrado mes, ahora son 22, 25 yuanes metro cuadrado mes. Una subida del 30 al 60%. Luego, venta del terreno. Empresas que han tenido experiencia de inversión en China seguramente se acuerdan de que la primera recomendación que le da es: compra por favor un terreno para hacer tu propia nave. ¿Por qué? Porque en China el terreno, aunque es de propiedad estatal, solamente el 5% de lo que cuesta el terreno va a la hacienda central y el 95% de la cesión se queda en la hacienda local. Por tanto, el 60% de los ingresos fiscales del gobierno local depende de la venta de los terrenos. También, pues, hay otro interés que son, digamos, subvenciones del Estado. Bueno, pues hemos hablado también, ¿no? Pues empresas de high-tech y todo esto, ¿no? Porque sabemos que el gobierno chino, para promover, digamos, más inversión en I+D, pues hay unas subvenciones. Las empresas nacionales pueden ser grandes inversores, pero tienen también deficiencia tecnológica. Entonces, para el acceso a estas subvenciones estatales, que están de Pekín, está en Pekín, depende más, digamos, de las inversiones extranjeras. Luego, también tasas administrativas y multas. Porque para llevar una empresa sabemos que hay impuestos, lo lógico, pero en China también hay otras tasas, como por ejemplo la tasa, como los fondos de educación, fondos de construcción urbana, etcétera, etcétera. Estas recaudaciones se quedan también en la hacienda local. Multas. ¿Qué pasa con las multas? Esto es, digamos, una realidad. Un día, pues me llama una empresa y me dice: hemos llevado días intentando hacer la declaración tributaria vía Internet, porque así nos lo exigen. Pero en todos estos días no tenemos acceso. Y pasando la fecha límite, sí que el problema queda resuelto, pero al mismo tiempo nos llega la notificación de la multa. ¿Por qué? Porque el buró tributario tiene un objetivo mensual a cumplir. Sabiendo que no son capaces de llegar a este objetivo con la recaudación de impuestos, pues pone la multa como complemento. Ahora, aparte de los intereses colectivos, también entran los intereses particulares. Un ejemplo sobre la verificación sobre el impacto medioambiental. Sabemos que en China, para cualquier proyecto industrial, ahora se exige pasar la verificación sobre el impacto medioambiental del proyecto. Sin embargo, según el último informe del Banco de Desarrollo de Asia, entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 7 se encuentran en China. ¿Qué pasa? Porque la causa consiste en que la consultoría verificadora es el propio personal de la administración medioambiental. Por tanto, mientras la empresa paga a dicha consultoría, pasará la verificación. Incluso aquí pues tenemos el precio de lo que cobra, digamos, por un informe o un trabajo de verificación que se hace. Que este precio está basado en, digamos, en la inversión total que la empresa trae y puede llegar hasta 16.000 euros por el trabajo hecho. Este es un ejemplo. También, pues, otros intereses particulares, como por ejemplo, incentivos a funcionarios. Esto también es un
una verdad que hemos experimentado. Hacemos la entrega de la solicitud de la apertura de la constitución de una empresa en el mes de octubre. Pero llevamos 2 meses esperando la ratificación sin conseguirla. Cambiado ya el año, nos dan la aprobación. ¿Por qué? Porque el funcionario que firma ha cumplido el objetivo de captación de inversión de este año y quiere traspasar nuestro proyecto al año siguiente. Porque cumpliendo este objetivo puede cobrar una prima. Esto es un ejemplo de los intereses particulares. También tasas de servicio, pues esto es como al igual que, digamos, la inspección de medio ambiente. O sea, cada polígono, cada gobierno local tiene lo que ellos llaman centro de servicios a la inversión extranjera, que cobran o no cobran en función de que el proyecto responda o no a los intereses que acabamos de mencionar. Y con esto, pues, esto me hace recordar, digamos, una investigación del gobierno norteamericano sobre los sobornos que la empresa IBM hizo durante los años 2004-2007 sobre, digamos, los funcionarios chinos. Y después de esta investigación, la conclusión que llega sobre cómo entiende lo que es IBM, I believe money, es, digamos, la definición que dan al gobierno local. Por tanto, ¿cómo hay que tratar con los funcionarios en China? Primero, trabajar para el gobierno chino significa dignidad, respeto y, sobre todo, autoridad. Esto no lo entiende el señor Obama y, por tanto, es objetivo de bromas. Conclusión. Es muy importante mantener la cara del funcionario en China. Ahora, sabemos que en China, pues, en un gobierno hay reparto de responsabilidades. Desde el gran jefe, que puede ser el propio alcalde, o, digamos, el presidente del comité de un polígono industrial. ¿Cuál es la función del gran jefe? Definir líneas generales sobre qué tipo de tratos especiales fiscales, al inversor, en función de si el proyecto responde o no a los intereses arriba mencionados. Sin embargo, sus promesas son vanas, y las olvida saliendo de la sala. Por tanto, no da ninguna garantía al éxito del proyecto. Ahora entra el nivel medio, que es el director de departamento. La función del director de departamento es negociar las condiciones de inversión y firmar sobre todo las aprobaciones. Por tanto, es la persona clave y hay que cuidar mucho las relaciones con él. Ahora viene el funcionario base. Su función es ejecutar el proyecto cumpliendo los tratos y las condiciones definidos por los jefes. A este funcionario base le podemos tratar como si fuera nuestro propio empleado. Entonces, pues yo he hecho un pequeño resumen sobre cómo tratar con los funcionarios chinos según diversas categorías. Y este resumen, pues, lo defino como principios de 3A. La primera es adular al gran jefe. Voy rápido, voy rápido. No era para ti. No. O sea, al gran jefe, como solamente le ves una vez, porque él sale o él te ve, porque hay esta necesidad de salir en la cámara. Entonces, al gran jefe hay que, digamos, adularle, y no te canses de dar las 1000 gracias por el gentil apoyo prometido. En cuanto al director de departamento, hay que apreciar, pero apreciar entre comillas, porque el director de departamento es la persona que firma.
y por tanto ha de intentar apreciar el buen trabajo, también entre comillas, que hace por el proyecto. Entonces, ¿cómo distinguimos si el señor que está sentado enfrente es gran jefe o es un director de departamento? Aquí vemos, el gran jefe nunca toma notas, pero sí el director de departamento, así de sencillo. La última A es apretar al funcionario base. Pues son las personas que siempre acompañan a los empresarios en los recorridos por diversos departamentos, y por tanto son tan vagos como yo. Entonces, pues a estas personas hay que apretar como si fuera tu propio empleado. ¿Me explico, no? Claro, pues hemos hablado de esto, pero me gustaría, con esto no quiero desanimarles, ¿no? Y me gustaría también dar algunos consejos positivos. Sabemos que es imprescindible que, digamos, tener el apoyo para el éxito de un proyecto de inversión en China. Según la misma Cámara de Comercio de los Estados Unidos, vemos que la burocracia en China se ha mejorado bastante. Primero, en cuanto al ranking, está en la 6ª posición, y además sabemos que en el año 2011 había 31% de empresas que se quejaban, digamos, de la burocracia en China, y este porcentaje ha bajado al 25% en 2012. Y además, pues también vemos que a pesar de tantas dificultades, tantas quejas que tienen, el 76% de las empresas norteamericanas implantadas en China son rentables. Con lo cual, a pesar de estas dificultades, pues tenemos que mantener el ánimo para ir a China. Ahora, consejos generales de invertir en China. Primero, paciencia. Es difícil hacer previsiones en China, pero con la paciencia las cosas se van aclarando sobre la marcha, tal como vemos en esta propaganda de McDonald's. Pues te va indicando el camino a seguir. El segundo consejo es persistencia. No dejemos de insistir por las dificultades iniciales y mantengamos calma por muy crítica que sea la situación. Tercer consejo, apoyo local. No intentemos arriesgarnos por sí solo, tal como vemos este soldado que da cara a los tiros, y si falla uno, pierde la vida. Entonces, una previa consulta o apoyarse en gente conocedora del país da mayor confianza y seguridad. Último consejo, adaptación. No nos quejemos de cosas raras a la vista de un occidente, tal como vemos en esta foto. No se ve, ¿no? Adaptándonos, todo tiene solución, sea buena o mala. Y el mensaje que quiero dar es: atrévese y adelante. Está un poco... Entonces, de las 10 dificultades, digamos, el del informe de la Cámara de Comercio, 2 están relacionadas con recursos humanos. En concreto, ¿cuáles son las dificultades? En concreto, aumento continuo de salarios, atracción, formación y retención de empleados preparados y profesionales, incremento de seguridad social, retención de personas de gestión, retención de personal técnico, dificultad en rescisión de contratos laborales. Estos son, digamos, los principales problemas digamos, que se encuentran las empresas. Y uno del problema más gordo es la subida de sueldo en China. China va dejando de ser un país de 100 euros. Según estadísticas oficiales, el sueldo en China experimenta un incremento anual
de un 12%. Un ejemplo de la ciudad de Pekín. Vemos que durante 10 años el sueldo medio de Pekín se ha duplicado. Sin embargo, ciudades como Pekín o Shanghái, en cuanto al sueldo medio, no son ciudades más caras. Aquí tenemos la última estadística del Buró de Estadística de China y vemos que Guangzhou es la ciudad más cara en el sentido salarial. Aún así, quizá, pues, estas cifras nos da cierto alivio, porque por mucho que sube, sigue manteniendo una distancia importante con el nivel europeo. Pues nos equivocamos. Tal como vemos lo que dice este chico, ¿no? Se ríe sin saber el porqué. Subida de precio. Hemos visto, digamos, el sueldo medio de la ciudad, pero si nos fijamos en el sueldo de los ingenieros del comercial, vemos que su nivel salarial ya se iguala a las multinacionales. Aquí hay una comparación, digamos, de las empresas como ABB, como General Motors, como Volkswagen, y vemos que empresas nacionales de China como Lenovo o Huawei, su sueldo se iguala a estas multinacionales e incluso en algunos casos supera al nivel salarial de estas multinacionales. También aquí vemos, digamos, un comercial, lo que cobra según, digamos, los años de experiencia y también según el nivel de educación que tiene. No voy a entrar en detalles por el poco tiempo. Entonces, la pérdida de, digamos, de talentos o de personal cualificado es un problema muy grave, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalles, pues yo he resumido 4 razones fundamentales. Uno es escasez de personal cualificado, porque en China cada año hay más de 3 millones de graduados universitarios, cada año, pero solo el 10% puede responder a las necesidades, digamos, de las empresas extranjeras o, digamos, o multinacionales. Por ejemplo, el dominio del idioma, que esto en la India quizá no es un problema tan importante. También competencia de empresas locales, hemos visto el nivel salarial, también es un poco la consecuencia de la crisis mundial, porque los empleados de muchas empresas europeas o norteamericanas no se sienten muy seguros al no saber qué es lo que puede pasar con su empresa. Y como último es lo que llamamos el techo de cristal, porque a veces los empleados nacionales pues pueden ver lo que hay en lo alto, pero con el techo de cristal lo ve, pero no lo toca. Porque en muchos casos los puestos importantes los ocupa, digamos, expatriados. Y es por eso prefieren ir a empresas nacionales en búsqueda de nuevos espacios de desarrollo propio. Consejos o soluciones. Yo la verdad no soy capaz, pero bueno, aquí pues he puesto algunos consejos. 1. Sueldo razonablemente alto. O sea, según mis experiencias, igual me equivoco, si el sueldo está a un 10 o un 30% por encima del nivel medio del mismo sector, el empleado da más vueltas antes de decidir cambiar el trabajo. Yo creo que ha habido una coincidencia, ¿no? Luego, reserva razonable. ¿Con esto qué quiero decir? Que es recomendable tener 1 o 2 personas más que la necesidad real para algunos puestos claves. Con esto, primero se crea una competencia entre los empleados, que a veces es bueno para la empresa, pero sobre todo nos permite sufrir menos apuros cuando uno se marcha. Luego, pues adaptación al estilo oriental de tratos personales. Porque en los occidentales,
tienen más prudencia, por ejemplo, en preguntar por asuntos privados de los demás y tienen una definición muy clara entre las horas de trabajo y las horas de ocio. Al contrario, para un oriental, si el jefe pregunta por mis cosas propias, significa que se preocupa por mí. Si el jefe me llama en un fin de semana, significa que soy importante en esta empresa. Diciendo esto, no espero que me llamen desde aquí en un domingo o un sábado. Luego, pues en empresas extranjeras son las reglas que rigen, la disciplina. Pero a los chinos les gusta más resolver el problema basándose en relaciones personales. Y es por eso una cierta flexibilidad disciplinaria ayuda a crear el mejor ambiente de diálogo y confianza. Gracias por todos y espero no cansarles mucho.